Hola, hoy te estoy hablando desde una de las joyas del arte musulmán en Europa, ubicada en Zaragoza, el Palacio de la Aljafería. Si quieres saber todo sobre este palacio y su contenido interior, quédate conmigo y te lo enseño. Se trata de un edificio muy singular en muchos aspectos y es el principal motivo de esta visita, en la cual he tenido que hacer muchos kilómetros, y agradezco que me den todos los likes que puedan y todas las vistas que puedan por el esfuerzo realizado. Es el único gran edificio musulmán de la época de las taifas en Europa que se conserva y es visitable, que además es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y tiene la característica de que, aunque el edificio es de origen musulmán, sufrió varias reformas a lo largo del tiempo y que le dan ciertas partes diferentes de diversos estilos de arte dentro de todo el conjunto arquitectónico. El Palacio de la Aljafería fue construido en su momento extramuros de la ciudad de Zaragoza. Sin embargo, con el paso del tiempo, el palacio ha quedado absorbido dentro de la ciudad. En estos momentos estoy demostrando lo que queda de los jardines del palacio original y lo que fue la Almuzara, el patio de maniobras militares que era utilizado por el ejército de la taifa de Zaragoza para hacer sus prácticas y desfiles, entre otras cosas. Como pueden ver, hoy en día se encuentra completamente poblado y absorbido por la población completamente, quedando prácticamente en una posición casi céntrica. Empezaremos realizando un recorrido por el perímetro exterior del edificio, en el que podrán apreciar el Palacio Taifal y los diversos añadidos que se fueron haciendo en épocas como el Renacimiento y la Edad Moderna, entre otras épocas. Se trata de un edificio que fue concebido como máximo símbolo del poder taifal de Zaragoza, llamada entonces Zaracusta. Originalmente el edificio era llamado Originalmente llamado Casal Surur o Palacio de la Alegría, fue concebido como edificio reflejo del máximo símbolo de poder taifal de Zaragoza, entonces llamada Zaracusta. Mandado a construir por el rey de la taifa, Al-Muqtadir, de la dinastía Banu Hud, entre los años 1065 y 1081, se trata de un edificio que en sus inicios adopta el estilo de construcción de los omeyas en Siria y Jordania, en palacios similares al que se emula aquí. Entre otros estilos, se intenta emular aspectos como los que existían ya en la mezquita de Córdoba, otro de los grandes edificios símbolos del poder musulmán en Europa, y fue el palacio de recreo de los reyes de la taifa de Zaragoza, construida expresamente extramuros en la ciudad, hasta su conquista por Alfonso I el Batallador de Aragón. A partir de entonces, el edificio tendría diversos usos más allá de ser simple residencia real. Pasó a ser sede de la Inquisición española, residencia real, fortaleza militar, cárcel y en la actualidad es sede del Parlamento de Aragón, llamado Las Cortes. Para entender la razón de ser de este edificio y las diversas reformas que se le hicieron a lo largo del tiempo, hay que estar familiarizado con la historia de la taifa de Zaragoza.
Originalmente llamada Zaracusta, era una plaza fuerte musulmana que vigilaba la frontera norte del mundo musulmán en Europa, concretamente con el reino de los francos. La taifa de Zaragoza hace su aparición en el año 1018 y dura hasta el año 1110, cuando es conquistada por los almorávides, para ser después tomada por los cristianos definitivamente. El origen de la taifa tuvo que ver con la fitna o guerra civil que existió en el califato de Córdoba, que acabó desembocando en su desaparición y provocó a su vez la independencia de las distintas provincias del califato en reinos independientes conocidos como taifas, que traducido al idioma español viene a ser conocido como facciones. Ya desde el exterior del edificio se pueden apreciar las diversas reformas que se realizaron en el tiempo y algunas de las principales partes visibles desde el exterior. Algunas lo son más bien desde el interior. Tenemos el inicio del Palacio Taifal con lo que se conoce como la Torre del Trovador, torre eminentemente militar de 5 plantas que no se aprecian desde el exterior, sino que hay que verlas desde dentro. Se puede ver los baluartes y fosos hechos en época más reciente para convertirla en plaza fuerte militar, y después tenemos las reformas hechas principalmente durante el Renacimiento y épocas posteriores, en las que fue convertido como Palacio Real de los Reyes de Aragón y de los Reyes Católicos, entre otros usos que tuvo el edificio, como también fue sede de la Inquisición, entre otras cosas. Se sabe que la Torre del Trovador, que es este edificio que les estoy enseñando, es la parte más antigua del palacio. Como pueden ver, es de planta maciza y es la parte que más destaca del edificio, ya que entre otras cosas fue inspiración de un musical de el famoso compositor Verdi a mediados del siglo XIX en materia de ópera, basándose en un escrito desarrollado, inspirado en esta torre, que pasaría a llamarse así Torre del Trovador desde entonces. Comparte espacio junto con otra parte antigua del edificio, que es el Palacio Taifal, que a pesar de estar bien conservado, se puede ver las diversas reformas que ha tenido ya en el exterior. Sin embargo, se conserva bastante bien elementos del arte taifal y mudéjar, que les enseñaremos más adelante cuando entremos al interior. Ya en el perímetro exterior del edificio, en la parte del pórtico de entrada del Palacio Taifal, se puede observar una característica particular del arte musulmán en Europa y que presenta también este edificio, que es el poco sobresalimiento que existe de los torreones de vigilancia respecto a las cortinas, es decir, los muros perimetrales del edificio, característica que se repite prácticamente en todos los edificios hechos por el poder musulmán en Europa hasta su desaparición con la conquista por los Reyes Católicos en 1492. En este edificio se puede apreciar concretamente. Y otra de las principales características del edificio, que ya se puede apreciar en el almenado típico musulmán, en el que se remata con un pequeño triángulo en punta la almena, es el decorado de los tejados del pórtico, los falsos arcos y la bóveda circular, característica de las puertas de entrada califales, y que en su momento estuvo decorada con el estilo omeya, junto con el pórtico de entrada restaurado, que intenta conservar
el decorado original. Bien, ya ha llegado la hora. A este lugar hay que entrar con reserva previa y llegamos hasta el arco del pórtico de entrada, donde voy a darles una vista panorámica del pórtico. Sencillamente impresionante. Es un estilo de arte magnífico lo que hay aquí. Vamos adentro. Ya hemos pasado el pórtico de entrada, en el que hay que pasar este pequeño control de seguridad, y ya justo arriba podemos ver muestras de la arquitectura musulmana en el pórtico. Y ahora alrededor del edificio tenemos la iglesia de San Martín, la entrada al Parlamento de Aragón, llamado Las Cortes, y el pórtico de entrada a el patio de Santa Isabel, que les vamos a enseñar ahora más adelante. Sin embargo, conviene ver las mezclas de distintos estilos arquitectónicos, cristianos y musulmanes, en todo el edificio, donde se puede ver la mezcla de arte musulmán, mudéjar, con el arte cristiano. En este caso vendría a ser el gótico. Ahora me interesa enseñarles detalles de la iglesia de San Martín, que actualmente es la tienda del palacio, en el que en el techo se puede ver parte del decorado. Allí se ve parte del antiguo decorado musulmán a lo largo de todo el edificio. Y ahora, si seguimos todo recto por aquí, llegaremos hasta el patio de Santa Isabel, que realmente era el patio central a lo largo del cual derivaban todas las estancias del antiguo palacio taifal. Ya se ve el decorado del pórtico aquí. La decoración es sencillamente magnífica. Véase el detalle de las columnas. Y los arcos y bóvedas, junto con el techo de madera, que en principio se trata de el diseño original. Ahora mismo se encuentra en restauración, sin embargo se puede ver los diversos decorados geométricos típicos del arte musulmán aquí. Aquí hay parte del decorado original. Es increíble la riqueza de la decoración. Y recordemos que, como buen arte oriental, busca mostrar ostentación. Vamos a pasar por este arco. Aquí tenemos el salón de oro o de los mármoles.
Pasado el pórtico de entrada al patio de Santa Isabel, es conveniente mostrar los típicos espacios ajardinados musulmanes, en el cual tenemos árboles frutales, que después serán reproducidos en el arte andaluz típicamente español. Seguro que esto le va a recordar a más de uno ese tipo de arte. Y aquí se puede ver el sistema de decoración con agua y regadío. De ese lado se encuentra el Parlamento aragonés. El paso está cortado, no se puede entrar. Y ahora iremos hacia la parte del oratorio. A lo largo del recorrido se puede apreciar distintas decoraciones geométricas en todo el palacio. Se puede apreciar cómo cambia de esta forma a esta otra, por ejemplo, o más arriba. Y aquí vuelve a cambiar. Aquí estamos en lo que fue el oratorio del palacio, en el que se aprecia el nicho o mihrab y se aprecia el decorado geométrico de las puertas. Con diversas celosías, el decorado del techo y aquí el nicho o mihrab, que en principio está orientado siempre hacia la Meca para orientar el rezo. Sencillamente fabuloso, impresionante. No muy lejos del oratorio tenemos una pequeña sala de exposición de diversos aspectos del decorado y del arte musulmán. Los tipos de capiteles, parte de la decoración del Salón Dorado. Industria y comercio de la época, junto con dinares de la taifa. Lámpara de aceite. Esquelas funerarias. En las que se aprecia el enterramiento que se hacía. La base con la que se construían las paredes. Se puede apreciar mezclas de decorado geométrico y del predominio del uso de las matemáticas, típico del arte musulmán, que pretendía simbolizar el infinito de muchas maneras. A lo largo de todo el edificio vas a encontrar mezclas, tanto de arte musulmán como de artes posteriores, principalmente cristianos, por supuesto.
esta parte del edificio, lo más interesante es precisamente el decorado del techo, en el que hay diversas pinturas que necesitan ya alguna restauración. ¿Has visto cómo está? Pues lo que está bien, porque mientras el foco es iluminado y lo demás. Luego la ves desde arriba, no tienes que. Sin embargo, la parte más interesante es la presencia de este aljibe que rompía con la masa freática del río cercano y entraba mediante esta canalización que se presume encubierta con una bóveda de ladrillo desde la Torre del Trovador. Y se presume que probablemente fue destruida para construir parte del palacio. Viniendo desde la sala baja van a encontrar este haz de espigas que era símbolo de la reina Isabel I de Castilla y que en el caso de los españoles probablemente les va a llamar mucho la atención por, digamos, las reminiscencias o parecidos que van a encontrar con la época fascista del país. Sin embargo, tengan claro que este tipo de simbología no es tan reciente como a algunos les puede parecer. Y no muy lejos de la simbología de la divisa de espigas de Isabel la Católica, vas a encontrar el nudo gordiano de Fernando II de Aragón. Aquí se aprecia una maqueta de lo que fue el trabajo de fortificación cuando ya se convirtió en fortaleza el palacio en 1593, en la que se puede ver la construcción del rebellín y los torreones abaluartados, de los que la parte superior ya no se conserva. Lo que se puede apreciar desde el exterior es la parte baja de los edificios. Gran parte de todo esto, como ven, ha desaparecido. Esta techumbre se ha dejado solo las torres del palacio original. Y ya desde aquí se va a la sala superior, en las que ya en el techo se puede ver trazas de decorado original. Pero lo más interesante está por venir. Los que una vez que has entrado aquí, esto vale la pena tomarlo, accedes de nuevo a lo que es el decorado musulmán. Con el uso de caligrafías y elementos geométricos siempre. Muestras del Torre del Trovador, la parte más antigua del palacio. Y grafitis de la época en la que esto fue una prisión. Aquí en el techo se puede apreciar la decoración geométrica típica musulmana, todavía presente.
Aquí tenemos una maqueta ya de una de las intervenciones más importantes hechas en lo que fue el castillo, la fortaleza militar construida aquí, en este caso ya en el siglo XVIII, en la que mantiene el rebellín, pero se ve más añadidos al edificio, en los que prácticamente los antiguos torreones musulmanes son cubiertos, desaparecen del edificio, como se puede apreciar. Y aquí tenemos una maqueta del estado actual, para que se compare cómo los edificios que comenzaban desde los baluartes han desaparecido y se recuperaron los torreones originales. Con el patio de Santa Isabel en el centro, gobernando la estancia, como patio de comunicaciones, la Torre del Trovador. Estos son los bastiones que permanecen fuera en el edificio, y aquí está la sede de las Cortes de Aragón. Ya veniendo de esta zona de maquetas, vamos a dar con esta sala en que se hace una techumbre de taugel. Decorado magnífico, maravilloso, de estilo mudéjar. Se trata en principio de la sala de Pedro IV. Con detalles del decorado también aquí. Y el detalle de las vigas con la decoración geométrica en el techo siempre. Pasamos a la sala de deliberaciones, de lo que lo más llamativo es la decoración del techo. Como se ve, también está pendiente de restauración. Y accedemos al Salón del Trono. En los que se puede ver la rica decoración, tanto en el suelo como en los techos. Los que hay unos nichos en los que los consejeros reales y personal pues estaban apostados. Y aquí tenemos aún más. También el mismo tipo de decorado en el techo, parcialmente restaurado. Ahí tenemos la simbología de la reina católica Isabel. Esta es la sala concretamente de Santa Isabel. Ya dejando el Salón del Trono, nos vamos a encontrar de nuevo con más decoración de este estilo. Este pequeño nicho, ya ventanales de estilo más bien renacentista, que dan acceso al patio de entrada, pero todo esto forma parte del Salón del Trono, en los que aquí vuelve a haber una mezcla con el arte mudéjar reaprovechado, a la sala de los pasos perdidos, en los que en este caso
hay este decorado, en el que se añade un dragón para simbolizar a la corona de Aragón. Ya de la sala de los pasos perdidos pasamos por la galería, en la que el detalle del techo es lo que vuelve a ser llamativo. En este caso, un pórtico de entrada al Salón del Trono. Que en principio debería darnos accesos ya a los jardines del palacio. Podemos encontrar estos decorados hasta bajar por todas estas escalinatas. Es increíble la mezcla, la combinación que existe de los diversos estilos artísticos y arquitectónicos a lo largo de todo el recorrido por el palacio. Se combina mudéjar con arte renacentista, gótico. Es una maravilla, sencillamente. En los que además se añade decorados distintos. Y de nuevo una interesante combinación de arte musulmán, arcos mixtilíneos, con muestras de arte cristiano, en este caso de un rosetón, para acabar en lo que parece las salas de las cortes, para que veas a los políticos. Ya pasado la muestra del rosetón, los arcos mixtilíneos, tenemos pues una muestra de políticos locales aragoneses. Aquí. Uy, esto le falta restaurarse. Definitivamente sí. A ver quién es este. Del 2011 al 2015. O no lo han terminado o bueno. Y en principio, si seguimos por aquí, tenemos una muestra de las salas de las Cortes de Aragón. Aquí. Y bien, esto ha sido todo sobre el Palacio de la Aljafería. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pégame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.